Bienvenidos, estamos en el episodio número 22 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para el episodio de hoy tenemos el gran honor y la gran oportunidad de poder conversar junto al abogado Gustavo Pareja, quien es Magister of Laws en la Universidad de Duke, una gran universidad reconocida a nivel internacional. Bueno, para efectos del episodio de hoy vamos a hablar específicamente acerca del conflicto militar que está sucediendo ahora en el 2022 con Rusia y Ucrania. Bueno, abogado, quisiera que nos brindes primero una pequeña introducción. Tengo entendido que eres parte del grupo Demos de España. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de esto? Sí, bueno, Demos es una asociación o movimiento cultural que lo que persigue es el establecimiento de una república constitucional en España y tiene objetivos similares en el resto de países de la hispanoesfera o Iberoamérica que tienen que hacer una transición de estados de partidos a repúblicas constitucionales. Ok, perfecto. Este grupo fue, digámoslo así, que creado también por Antonio García Claro, Trevijano, ¿verdad? es un grupo sucesor al grupo que crea Antonio García Trevijano, que era el movimiento cultural MCRC. Antonio García Trevijano, que era un famoso jurista español bueno, un abogado y político muy connotado en España, especialmente durante la época de la transición española. Perfecto, perfecto. Bueno, ya para comenzar con lo que sería este tema acerca de Rusia y Ucrania, quería primero comenzar con una breve introducción que sería que, bueno, pues este conflicto ya tiene un poco más de 30 años, comenzó cerca en el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Quería saber, Gustavo, si nos podrías explicar básicamente para entender bien este tema, a qué se debe esta disolución. Bueno, cuando la Unión Soviética colapsa en virtud de la competición de seguridad que tiene con los Estados Unidos, el mundo era bipolar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial quedan solamente dos potencias en pie, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética era la potencia terrestre de la masa continental euroasiática y Estados Unidos era la potencia naval con capacidad de proyección de poder a través de los océanos. No habían más potencias porque todas las demás estaban completamente arruinadas al final de la guerra. Entonces lo que hacen es que reconstruyen dentro de sus esferas de control a los estados que se convierten en estados incorporados a sus esferas de seguridad y que participan de los órdenes internacionales que estas dos potencias establecen. El uno era el orden del Bretton Woods y la Organización Internacional de Comercio, en esa época tenía otro nombre, creo que era el GATT, que me parece se llama anteriormente, y la Unión Soviética tenía con países de Asia y con los países del Pacto de Varsovia, que era un pacto similar como el de la OTAN, que era un tratado de seguridad similar al de la OTAN, tenían el Comecon, ¿no? Que entonces tenían su sistema de orden internacional y económico internacional. Al caer la Unión Soviética, ya que pierde económicamente la Guerra Fría con los Estados Unidos a raíz de el gran o hiperinflado gasto que tenían en la competición de seguridad, la Unión Soviética comienza a desintegrarse porque la Unión Soviética, heredera del Imperio Ruso, aglutinaba o refundía dentro del imperio, pues vamos a hablar de imperio ruso, imperio soviético, que son sucesorios, ¿no? Aglutinaba a diferentes tipos de naciones étnicas, ¿no? Ok. Que estaban adscritas bajo una sola entidad política que las englobaba. ¿No? Entonces están las naciones étnicas del Cáucaso, del centro de Asia y las naciones étnicas eslavas del este de Europa que estaban incorporadas a la Unión Soviética, como por ejemplo son Moldavia, Ucrania y también las bálticas que son nórdicas eslavas o escandinavas eslavas, que era Letonia, Estonia y Lituania. ¿No? Estas aquí comienzan a separarse porque hay un incremento de los nacionalismos étnicos en estos territorios y veían, gracias a ciertas ofertas que le habían hecho los americanos en esa época, de que adecuarse al sistema internacional de comercio que proponían los norteamericanos tenía más ventajas para salir de la depresión económica en la que se encontraban estos estados nacientes. Parte del arreglo que la Unión Soviética tan valiente estaba teniendo entre los años 90 y 91 con los Estados Unidos era de que sí, los estados que se estaban saliendo de la Unión Soviética y estaban formando la comunidad de estados independientes no ingresen dentro de la esfera de seguridad, que sí dentro de la esfera
de intercambio económico, pero no entra en la esfera de seguridad de Estados Unidos y de la OTAN. Porque Ok. precisamente eso hubiera sido un riesgo existencial para la Unión Soviética y posteriormente la existencia de la Federación Rusa, que vendría después, ya a finales del año 91, que es cuando ya la Unión Soviética deja formalmente de existir. Estas fueron las conversaciones que había mantenido Gorbachev con Baker. Con la administración Bush, que era una administración que tenía una visión estratégica mucho más realista y menos idealista, se buscó precisamente no expandir las fronteras de la OTAN para no poner sobre alerta o preocupado a una Unión Soviética y a una Rusia que estaba totalmente desintegrándose y desangrándose, ¿no? Que estaba en una total, prácticamente en un estado de desintegración, porque en los años 90 Rusia, la Federación Rusa casi se desintegra como estado, ¿no? Tanto así que tuvieron que irse a la guerra en Chechenia 2 veces, en Ok. año 95-96, y tuvieron que volver a la guerra en el 99-2000. Fue una guerra costosísima y terrible. Tuvieron que prácticamente aplanar Grozny ya en el 2000 para poder dominar la situación. Entonces, comienza a cambiar esto de aquí con la administración Clinton, porque la administración Clinton, un poco más idealista, aprovecha el momento unipolar, ya que Estados Unidos se convierte en la única superpotencia o el único imperio mundial que tiene capacidad de proyectar poder y también poder blando, es decir, a través de la economía, cine, educación, etcétera. Hasta esos años. Hasta eso, sí, claro. Ok. El mundo unipolar terminará en el 2014. Ya voy a explicar por qué. Ok. Ya. Entonces, Estados Unidos, en la administración Clinton, comienza a tener una estrategia política, una estrategia política de hegemonía liberal. Porque Estados Unidos es un país ideológicamente liberal. Entonces, intentan coordinar la realpolitik con el idealismo. Intentan expandir el liberalismo, que era el libre mercado, obviamente con sus propias reglas de mercado y su orden de mercado, Claro. que ellos le llaman libre mercado, porque todo libre mercado siempre estará regulado por el Estado que controla el espacio donde se ejerce las relaciones comerciales y las rutas de comercio. Libre mercado y democracia liberal. Ok. Democracia liberal, ¿no? Lo comienzan a esparcir por todas partes. Luego se comienzan a dar las guerras en las Yugoslavias, que sean 2 guerras en las Yugoslavias en los años 90. Primero la del año 91, luego está la del 95. Y finalmente la guerra de Kosovo, que es en el 99, que terminan bombardeando Belgrado las, fuerzas, Ok. las fuerzas de la OTAN, ¿no? Entonces, dentro de toda esta campaña estratégica de la hegemonía liberal. Hegemonía liberal que termina en el 2014, cuando ya se veía obviamente que China era ya la segunda potencia económica mundial que iba a rivalizar con los Estados Unidos y se veía su postura cada vez más antagónica con los Estados Unidos y Japón y Corea, especialmente por el cinturón de islas que está en el mar del sur de China, ¿no? Y la recuperación de Taiwán, que ellos lo ven como territorio chino, que deberían ellos de tomar, ¿no? Entonces, aparte de este tipo de endurecimiento de la postura china, a pesar de seguir siendo socio comercial de los Estados Unidos, Rusia, que es una potencia en declive, la Federación Rusa, sigue siendo una potencia pero en declive, y ya explicaré por qué está en declive, resucita entre los muertos cuando se da el golpe del Maidán, pierden a Yanukovych, que era el presidente que estaba gobernando Ucrania, que era Eso prorruso. fue en el 2014, me Eso fue en dijo. el 2014, que era prorruso y Rusia tiene que entrar en el conflicto. Y se genera la guerra del Donbass, que es en las zonas de Lugansk y de Donetsk, donde las tropas paramilitares prorrusas o étnicamente rusas, pero también hay ucranianos prorrusos en el este o rusos étnicos en el este de Ucrania. Son apoyados por las fuerzas armadas rusas, que no combatían de manera directa, pero eran apoyados con material militar, etcétera, y con supervisores también Ok. rusos que entran en el combate. Entonces, ya el mundo unipolar termina. ¿Por qué? Porque se ve que China comienza a tener una postura mucho más agresiva en Asia. China comienza a tener una postura agresiva desde el punto de vista económico y de poner el blando en Sudamérica y en África. Y Rusia se mete a pelear de nuevo en las planicies del este de Europa y luego en Medio Oriente, aplicando la doctrina Primakov, cuando tienen que entrar en la guerra de Siria, precisamente para asegurar su base naval del Mediterráneo, que es la que tienen en Siria, y estabilizar el frente sur, que es de vital importancia para Rusia, ya que Rusia en el sur de la Federación Rusa, en la zona de Transcaucasia, tiene repúblicas
dentro de la Federación Rusa que son islámicas. Entonces un caos en el mundo islámico podría tener consecuencias devastadoras para Rusia. En ese año también, si no me equivoco, Rusia asimismo aprovecha esta crisis política que estaba habiendo Crimea, ¿correcto? Y Sí. se apodera también asimismo del Mar Negro, quizás. A ver, Si no me equivoco. lo que sucede es que Crimea, la península de Crimea, que había sido controlada otrora por el Imperio Otomano, es capturada por el Imperio Ruso y poblada por rusos, Ok, ¿ya? No era parte de lo que era el reino ucraniano. Hay una cuestión histórica que hay que explicar. O sea, ¿qué es el reino ucraniano? El reino ucraniano es Kievan Rus. Son los vikingos eslavos que forman la primera capital de los Rus. Que de ahí viene ok. Rusia, que es Kiev. Posteriormente aparecen más Rusias, porque se van formando otro tipo de ciudades a partir de los Kievan Rus. Y una de esas Rusias es la Rusia de Moscú, ¿no? Que eran diferentes principados de los Kievan Rus que se van esparciendo. Por lo tanto, desde un punto de vista biológico étnico, rusos y ucranianos están vinculados, son prácticamente Son pueblos hermanos, rusos. tienen el mismo origen. Todos Ok, son Kievan Rus. Todos son Kievan Rus. Evidentemente, el territorio ucraniano no es el territorio que vemos hoy. El territorio ucraniano que vemos hoy es producto de las anexiones que se hace a costa de la mancomunidad polaca-lituana que hace el Imperio Ruso, las anexiones de Crimea que hace el Imperio Ruso, que rivalizándolo con los turcos, y también las anexiones que hace la Unión Soviética a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A costas de Rumania y a costas de Polonia. A costas de Rumania, ok. Polonia y también de Alemania, de territorios que eran alemanes. Entonces, que antiguamente eran del Imperio Austrohúngaro, pues hay que hacer una explicación mayor. Por lo tanto, Ucrania es un estado Frankenstein con unas minorías étnicas rumanas, moldavos, que son primos hermanos de los rumanos, los rutenos, que son polacos, hay húngaros y rusos étnicos. Por lo tanto, Ucrania no es que es una entidad monolítica, única, no mezclada o que no tiene vínculos con otro tipo de naciones étnicas o de estados antiguos o de naciones políticas modernas. No, no, es un tema más complicado y no es que hay una pura identidad ucraniana o un puro estado Es ucraniano. decir, es una mezcla tanto Sí, étnica como ideológica. exactamente, de eslavos. Ok, y luego en esta parte quería preguntar, ¿podría ser que Putin, o bueno, en el 2014, una vez que se apodera, digamos, de esta parte del Mar Negro, quizás tenía un fin, digamos así, como lo que se conoce como la talasocracia, digamos, el dominio de los mares, digamos así. ¿De qué me estás preguntando? ¿Quién Eh, tendría? cuando Rusia se apodera del Mar Negro, aparte de Ah, tener sí, fines... claro, Ajá, claro, claro, claro. A ver, la estrategia del Imperio Ruso, por el Imperio Ruso es un imperio terrestre. La estrategia del ok, Imperio Ruso era intentar emular a los imperios marítimos, que en esa época era el Imperio Español y el Imperio Británico. Bueno, los británicos estando en la transición de convertirse en un imperio. Ya el Imperio Español ya era un imperio marítimo global ya establecido. Intentan también emular eso de ahí y volver al imperio ruso, un imperio que llega al Mediterráneo, a través del Mediterráneo puede esparcirse a través de los ok, mares. Y la talasocracia es precisamente que el poder imperial se proyecta económicamente a través del dominio de los mercados marítimos, por las rutas marítimas y los puertos. ok. Porque ahí es donde van a transcurrir las mercancías y necesarias para que lleguen las mercaderías a los mercados para poder hacerse las diferentes tipos de transacciones. Perfecto. Y aquí, ¿qué misión, o bueno, para entender un poco más lo que sería la OTAN, que es esta organización del Tratado del Atlántico Norte, Ujú. qué misión tiene la OTAN en este conflicto? Aparte de ayudar militarmente, digamos así. Bueno, a ver, la OTAN es una alianza militar creada por Estados Unidos para evitar dos cosas. Uno, una nueva guerra europea, Ok, la primera. Dos, para evitar que la Unión Soviética tenga control sobre Europa. ok. Lo que Luego, era la Unión Soviética sí, antes del 91. hoy en teoría Rusia. La OTAN estuvo en entredicho si a la caída de la Unión Soviética la OTAN tenía una razón de existir o no. Ok, Entonces, eso es algo que de hecho se sigue discutiendo. O sea, ¿es realmente trascendental la existencia de la OTAN? ¿Se necesita la OTAN?
cuán peligroso es Rusia. Rusia tiene la capacidad de ser igual de agresiva y peligrosa como lo era la Unión Soviética. Son unas cuestiones que ya en estudios de estrategia van a tener que ir identificándose. Desde el punto de vista de los beneficios para Estados Unidos podría conservar todos sus teatros estratégicos intactos sin necesidad de la existencia de la OTAN. Yo soy de los que piensa que sí, porque realmente su primordial teatro de operaciones, ¿no? es Asia-Pacífico. Ahí es donde está realmente el futuro hegemón al que tienen que combatir, que es China. Europa y Medio Oriente son de segundo orden. En Medio Oriente, al menos desde el punto de vista naval, Estados Unidos tiene total control. Y en Europa, los mismos europeos y la Unión Europea podrían establecer, como ya Alemania lo está haciendo con Scholz, que ya hicieron el aviso de un incremento significativo del gasto militar, podrían establecer ellos mismos su propio ejército de defensa. Y lo que importa del tema de la OTAN para Estados Unidos es que en Europa no vuelva a surgir, que no va a pasar dentro de mucho tiempo por razones demográficas, una potencia militar que pueda tener una tendencia a la hegemonía dentro de Europa. O sea, eso es una de las cosas que obligaba precisamente a Estados Unidos a estar ahí. Que no vuelva a haber una Alemania rearmada o una Francia napoleónica que quiera tomar el control, y también conjurar una invasión desde el este Pero una por parte de la Unión hegemonía Soviética. tanto económica como militar. Sí, claro. Bueno, es que van a ir de la mano, porque el poderío, o sea, cuando se tiene población, que es demografía, y se tiene riqueza económica, eso ya es un poder duro latente, que en muy Ok, poco tiempo se puede convertir en el poder duro real o existencial, que es el poder militar. ok, perfecto. Aquí en esta parte también hemos visto que los diferentes países aliados a la OTAN la están implicando sanciones económicas a Rusia, ¿correcto? Sí. Ahora, entendería yo que quizás podría haber cierta sanción económica a Bielorrusia por el sentido de que se encuentra en la parte norte de Ucrania y es Bielorrusia asimismo aliado de Rusia, quien le está permitiendo quizás ingresar por la parte Le ha norte. dado derechos, le ha dado derecho de paso militar. Ajá, sí, correcto. ¿Correcto? ¿Implicaría alguna Por supuesto. sanción a ellos? O sea, Rusia, la invasión que la Federación Rusa ha hecho es una invasión similar a las que hacían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ellos hacían 3 grupos de ejércitos distintos y atacaban a través de los 3 grupos de ejércitos. 2 abrían por los flancos, uno penetraba de manera frontal. Ok, Y era precisamente el que entra de manera frontal iba cortando en dos, y los que entraban por los flancos iban cercando, ¿no? Entonces iba a forma de pinza y uno cortaba, biseccionaba. Ahora vemos que en Ucrania realmente hay 4 frentes, porque aparte de los 3 frentes, el que es el frente del norte, el del noreste y el frente del sureste, también hay un frente al sur, que es el frente de Crimea, y de la zona de Odessa, ¿no? Ya dentro de la costa ucraniana, en la cual hemos visto tropas de desembarco anfibio, es decir, infantería de marina ok, rusa, ¿no? Eh, es muy similar los otros 3 frentes a cómo los alemanes invadieron Francia o cómo los alemanes invadieron la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente las concentraciones de tropas hoy son menores, que son grupos de ejércitos como antes, sino son grupos de divisiones divididas en batallones tácticos. Los primeros días de la operación, los primeros 2 días de la operación avanzaron profundamente, unos 80 kilómetros. Por cómo los rusos atacaron especialmente en el frente del norte, en el cual a 2 aeródromos cercanos a Kiev mandaron tropas de paracaidistas en helicópteros, que son realmente las mejores tropas de infantería que ellos tienen, y también hicieron infiltración en los suburbios de Kiev con tropas Spetsnaz, que son los comandos. Y detrás venían columnas de tanques. Los rusos aparentemente esperaban un colapso o desmoronamiento rápido de el ejército y las demás fuerzas de seguridad y paramilitares que tiene Ucrania. No esperaron tanta resistencia, a pesar de que sabían que estaban armados y que el ejército ucraniano estaba entre los 4 o 5 más grandes de Europa, y que ha estado sumamente nutrido en los últimos años por parte de Suecia, Finlandia, Francia, Estados Unidos y últimamente Alemania, que Alemania, no, por otras razones que podríamos explicar después, no había estado enviando armamento. Y a los rusos no les salió la campaña tan sencilla como esperaban, se fue ralentizando
el avance, la resistencia fue dura y como los rusos tuvieron que formar batallones tácticos, tanto de blindados, o sea, de carros de combate y otro tipo de vehículos blindados y de transporte de tropas, fueron haciendo estas formaciones de manera ad hoc, no tropas que siempre entrenaban o hacían maniobras entre ellos, sino que fueron mezclando unidades. Esto trajo consigo problemas de comunicación, desorganización y la logística rusa tiene ciertas falencias, porque Rusia también igual tiene ciertos problemas económicos y problemas de organización que ha hecho que el avance se ralentice, pero sin embargo sigan avanzando y ya cada vez la pinza se va cerrando sobre el país. En Mariupol está totalmente cercada, Odessa también está prácticamente cercada y Kiev puede ser cercada en cualquier día de estos de aquí. Van 22 días, si no me equivoco. Ya van 22, 23 sí, las operaciones comenzaron el día 24. de febrero. El 24 de febrero, sí. De hecho, hay un cambio no solamente en las tácticas de combate, sino que la estrategia rusa ya no va a ser una guerra relámpago tipo Blitzkrieg, que era la que ellos esperaban, ¿no? Que Ucrania colapse como colapsó Francia, sino que ir tomando posiciones estratégicas. Se tomaron ya el centro industrial que está en la zona del Donetsk, entre el Donetsk y el Dnieper, que está en la zona industrial y está también la zona de la agricultura ucraniana. Eso va a tener unos profundos impactos en la economía mundial. Han tomado infraestructura estratégica y las ciudades que consideran importantes las han cercado, pero probablemente no para tomarlas, sino para asediarlas. Okay. La estrategia está cambiando, o sea, porque una guerra de asedio ya se vuelve una guerra lenta. Claro, y en este caso, ya para entender mejor la posición de Ucrania, digámoslo así, ¿qué implicaría que Ucrania se llegue a unir a la OTAN? Es decir, como un miedo para Rusia. A ver, es que hay que entender por qué se da esta guerra. Esta guerra no se da solamente porque los rusos tienen o Putin tiene una nostalgia emocional de recuperar territorio que consideran que es de ellos. Que puede ser que sí lo consideren. Lo más probable es que ellos consideren que Ucrania es territorio legítimo o fue de influencia legítima, a su modo de verlo, de Rusia. Es porque Ucrania, desde un punto de vista estratégico, es necesario que sea controlado por Rusia. Porque Rusia, a ver, las potencias siempre combaten. El mundo, el sistema de relaciones internacionales es un sistema anárquico. No hay una jerarquía internacional que imponga reglas, controle e imponga las sanciones. Es decir, lo que conocemos como derecho internacional no es derecho propiamente dicho porque no existe un organismo ejecutor de sentencias internacionales o de las reglas internacionales, porque no hay una policía mundial. Más bien se parece a un sistema de códigos morales, ¿no?, que se basa para su cumplimiento en la proporcionalidad y reciprocidad. Si alguien no quiere tener esa proporción o reciprocidad, simplemente el código moral no se cumple y no hay quien obligue el cumplimiento del código moral. Okay. Por lo tanto, ahí comienzan a darse los conflictos. Entonces, Rusia considera que cualquier tipo de avanzada de la OTAN o de Estados Unidos o de Alemania o de quien sea dentro de Ucrania es un riesgo existencial para Rusia. Existencial significa riesgo de destrucción de su capacidad para poder operar como un Estado autosuficiente e independiente. ¿Por qué? Es una razón muy sencilla. De Kiev a Moscú la distancia son 840 kilómetros. Desde las fronteras del este de Ucrania a Moscú son menos de 300 millas. Y es todo planicie. O sea, un ejército con una gran capacidad logística, que sería el de Estados Unidos, en un supuesto consentido, podría llegar en cuestión de días, ni siquiera semanas, a Moscú, marchando desde Ucrania, ¿no? Y los rusos actúan de manera, digamos, mucho más exaltada cuando ven un riesgo de esta índole, porque ellos ya no tienen la capacidad económica ni la capacidad en cantidad de personas, porque tienen una pirámide demográfica invertida, ellos tienen un invierno demográfico, para poder sostener una guerra larga de grandes concentraciones de tropas, de desgaste, etc. Entonces, cuando ven que existe un riesgo, inmediatamente actúan con fuerza abrumadora para conjurar ese riesgo y eliminarlo, porque saben que a futuro va a ser aún peor. Rusia se está despoblando. Entonces, dentro de los próximos 15, 20 o 30 años, la situación de Rusia va a ser aún más débil. Hoy Rusia tiene
algo más de fuerza de lo que va a tener en 20 o 30 años. Por lo tanto, se están jugando todas sus cartas para tener hoy fronteras mucho más seguras y empujar a los americanos y a las demás potencias de la OTAN fuera de lo que ellos consideran que son sus zonas de seguridad. Y hay que tener en cuenta por qué. Porque en los últimos 4 siglos Rusia ha sido atacado 4 veces a través de las planicies del este de Europa. Entonces, evidentemente, el rastro histórico demuestra que Rusia es una masa territorial o un estado que está al acecho de ser despedazado por potencias que vengan de Occidente. Ok, entonces en este caso Ucrania, podríamos decirlo así que su misión es tratar de ya independizarse, digámoslo así, legítimamente de Rusia. Al menos el oeste, al menos Al menos el centro o el oeste de Ucrania, porque el este de Ucrania pareciera que no. Okay. Ese es un problema. Eso lo identificó Samuel Huntington, que es el más famoso científico político de los Estados Unidos en el siglo XX. Él escribió primero el ensayo sobre el choque de las civilizaciones y luego sacó, eso fue me parece en el año 91-92, precisamente discutiéndole a Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, y posteriormente en el año 96 el ensayo se convierte en un libro más expandido, se llama El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del mundo. Y ahí Samuel Huntington explica que existen estados que él les llama torn nations. Es decir, son como estados desgarrados, estados que tienen un origen tradicional, histórico, cultural, étnico determinado, pero que por circunstancias circunstancias actuales, modernas, y especialmente por la necesidad de industrialización y de incorporarse a las relaciones de mercado internacional, tienen que tomar otro rumbo que no es precisamente el que está vinculado con su historia, su cultura y su tradición. Entonces ponía como ejemplo precisamente la kemalización, por Kemal Atatürk, del Imperio Otomano, que toma, siendo un imperio islámico, toma la forma y la estructura de un estado europeo westfaliano. Y el otro ejemplo que pone es Ucrania, a la caída de la Unión Soviética, indicando que Ucrania es un país que tiene realmente 2 iglesias. Tiene más, pero las podemos ubicar en 2 grupos. La oriental ortodoxa, vinculada a la iglesia ortodoxa rusa, que es de origen bizantino, y la occidental, que son ritos antiguos, pero que están reconocidos por la Iglesia Católica, que es lo que se conoce como la Iglesia Uniata. Okay. Es muy importante porque los países, aunque aparentemente sean seculares, su secularización está religiosamente condicionada, ¿no? Entonces, culturalmente, Ucrania es ortodoxa rusa en un lado y uniata por el otro lado. Y eso iba a comenzar a determinar cuál es la identidad de los grupos que están asentados en el territorio ucraniano. Siendo los del oriente prorrusos, siendo los de occidente de Ucrania independentistas o más apegados incluso a Alemania por los vestigios del imperio austrohúngaro, ¿no? Es decir, puede haber un conflicto incluso ahí mismo. Bueno, la guerra del Donbass es una guerra civil. Okay. La guerra del Donbass, esa es la que arrancó en el 2014, eso ha sido una guerra civil. Si son provincias secesionistas. En este caso también Lugansk y Donetsk, ¿qué papel toman aquí? Es decir, ellos se quieren independizar tanto de Ucrania como de Rusia o quieren independizar es formar parte de la Federación Rusa. Ok, perfecto. Aunque eso... no formalmente, pero sí materialmente. Materialmente ya son parte de la Federación Rusa en 2014. Ok, y esto implicaría más fuerza para Rusia en cuanto a su fin imperialista, digamos así. A ver, es que el fin imperialista tienen todas las potencias, no es que solamente Rusia. Estados Unidos es un imperio, de hecho el imperio el más potente sigue siendo Estados Unidos. Claro, pero para hablar con términos correctos. Sí, claro, en términos de realpolitik, sí, o sea, las potencias son imperios, porque tienen la necesidad, y esto lo aprendemos de Platón, de incorporar otros estados, porque es la adquisición, que es lo que motiva la guerra, ¿no? Por cuestión de recursos y de poder asegurar fronteras de fácil defensa. Entonces, controlar Ucrania le permite a Rusia tener una frontera de fácil defensa. Aumenta la distancia a Moscú, que es su gran centro urbano. Rusia realmente tiene 2 grandes centros urbanos, San Petersburgo y Moscú, porque otras ciudades como Krasnodar me olvidé Kazán, ¿ya? Son ciudades de tercer orden en relación a estas otras 2, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es aumentar la distancia hacia sus grandes centros urbanos y al mismo tiempo
controlar las zonas de las planicies, dentro de las cuales podrían grandes Ok, columnas de blindados y vehículos de logística hacia Rusia, ¿no? Y eso es precisamente el control de Ucrania, pero no solamente de Ucrania, sino también de otros territorios que los rusos tienen que asegurar. Lo que sucede es que al caer la Unión Soviética, Rusia perdió unas posiciones estratégicas que permitían una defensa más fácil de su territorio. A pesar de que la extensión territorial de la Unión Soviética era mayor que la de la actual Federación Rusa, el ancho de frente era más corto que ok, el que tiene hoy Rusia, ¿no? Y los rusos se han puesto de cabeza desde los años 90 viendo cómo rayos recuperan ese ancho de frente corto que tenían para, en este momento de ocaso y declive de la Federación Rusa, tener fronteras que sean económicamente defendibles hasta que ellos estabilicen su población y puedan de nuevo en 40, 50 o 60 años meterse de nuevo a la competición internacional. ok, perfecto. Ahora, más enfocándonos en el tema, habías mencionado también acerca de que no hay, digamos que en lo que respecta a las relaciones internacionales, una policía internacional. Claro. En este caso he escuchado bastante que mencionan a la Comisión Internacional de Justicia de la ONU, que supuestamente quiere implicar sanciones a Rusia porque no ha cumplido con uno de los artículos del Tratado Atlántico Norte. En este caso, simplemente esta comisión podría dar simplemente sanciones económicas tanto como políticas, es decir, no tiene una fuerza coercitiva. No la tienen. Cada uno de los Estados miembros tiene que aplicarla de manera directa. Ok, que en este caso sería militarmente. Sí. Sí, porque No habría, no habría otra forma. estas sanciones son equivalentes a bloqueos navales, que se consideran causus bellis. Ok, perfecto. Y aquí también Rusia, digamos así, ¿crees que tenga, he escuchado bastante acerca en lo que geopolítica se llama como la zona pivote? Es decir, quieren controlar toda esta zona de Euroasia, digámoslo así. ¿Qué significa controlar toda esta zona pivote, A digámoslo así? ver, esa es la teoría de Mackinder. Sostiene que aquel que quiera tener una hegemonía tiene que tener control sobre una zona que le permita tener autarquía, es decir, suficiente cantidad de personas y recursos para luego de ahí proyectarse hacia otros lados. Y Ok, consideraba Mackinder que era el territorio euroasiático. Esto aquí también ha sido posteriormente, perdón, anteriormente ya había sido delineado por Tocqueville, por Alexis de Tocqueville, que consideraba que tanto Rusia y los Estados Unidos eran las potencias del futuro cuando todavía ok, el imperio alemán y el imperio británico eran los fuertes, ¿no? La visión de Tocqueville mucho más adelantada a su tiempo. Y también el mismo Erwin Rommel consideraba que Estados Unidos y Rusia eran las potencias del futuro. Ahora, las zonas pivotes pueden cambiar. También podría ser una zona pivote, es decir, Sudamérica también podría ser un Harland, de hecho lo es. Otra cosa es que no está unificado y no tiene un sistema económico común y un sistema militar común, de defensa común. De lo contrario, podría cambiar. Europa podría ser también un Harland en sí, aunque no tiene autosuficiencia energética. Tendrían que formar armadas, ¿no? Y ir a conseguir sus recursos energéticos, pero está demasiado fragmentada, tiene problemas demográficos de muy difícil recuperación, entre otras cosas, que no le permitiría. Asia, especialmente la zona entre lo que conocemos como China, que no es más que la unión de los tres reinos. Una China unificada es un fenómeno esporádico en la historia. Y Rusia han tenido históricamente grandes concentraciones en esos territorios, ¿no? Grandes concentraciones de masas humanas y de manufactura en ok, vista de la cantidad de recursos que tienen. Sin embargo, desde el punto de vista de la defensa, geográficamente son catastróficas, porque tienen unas fronteras enormes y de dificilísimo cuidado y protección. Además, especialmente en la zona, o sea, en el Harlan ruso, sí, evidentemente en la zona siberiana hay muchísimos recursos, pero hay permafrost. Entonces, extraer esos recursos requiere una inversión en infraestructura y maquinaria enorme, porque se debe trabajar unas temperaturas terribles en un suelo que es hielo y que cuando es menos frío se vuelve fango, ¿no? ok, Con unas líneas de comunicación larguísimas que no están bien desarrolladas porque es muy costoso hacerlo, y con poquísimos centros urbanos o áreas pobladas, lo cual no estimula el mayor desarrollo de infraestructura en las zonas en donde se encuentran estos recursos. Si uno ve precisamente el mapa de Rusia, uno va a ver que donde están las concentraciones de población están hacia el oeste. ok.
y el este de Rusia está prácticamente despoblado, porque es inhóspito, es totalmente inhóspito. Así también hay zonas de China que son inhóspitas. Estados Unidos en sí es un heartland, y Estados Unidos, gracias a bondades por el clima, las planicies que tienen, también los ríos navegables. El Mississippi es realmente las aguas navegables de comercio más extensas del mundo, así también que eso abarate los costos de transporte, ¿no? Entonces eso permite que sea mucho más barato. Grandes sistemas ferroviarios, es muchísimo más fácil hacer todo tipo de infraestructura energética, urbana y de transporte en los Estados Unidos. Es lo que le permitió a Estados Unidos ser la potencia dominante. Yo creo que seguirá siendo, siempre y cuando de manera interna no se debiliten por razones políticas. Desde el punto de vista material, Estados Unidos tendrá para seguir siendo la potencia por mínimo 100 años más. Perfecto, y en esta parte, digamos que el país o la potencia que llega a controlar esta zona pivote, podríamos decir que sería hegemónicamente en esa parte A ver, el dueño o el... ya, es que hay que entender algo. Rusia ya está en la zona pivote. Rusia ya controla controla su eso. heartland, ya controla, pero es débil. Evidentemente no quiere dejar de controlarlo y tiene un proyecto imperial paneslávico. O sea, Ok. su proyecto imperial paneslávico es Rusia, y esto aquí es volver a Huntington. Las civilizaciones, ya le decía que la civilización cristiana está dividida en dos. La católica occidental, con su rama protestante, y la del rito oriental, Ok, la ortodoxa. dos. Y que el núcleo de esa civilización es Rusia. Porque ¿quién es el núcleo? No es el más culto ni el más bueno, no, es el estado más fuerte. El núcleo de la civilización es el estado más fuerte. El estado más fuerte es el que tiene la mayor capacidad industrial, tecnológica y científica para el desarrollo de armamento y de procesos y de técnicas económicas. Esto es así. O sea, en el sistema internacional se opera a través de la fuerza y nada más. Entonces, el estado más fuerte es el que se convierte en el núcleo de su civilización y puede tener estos proyectos imperiales que involucra la incorporación en diferentes grados, puede ser a mayor o menor grado, de otros estados que lo son similares o que pueden ser asimilados a Ok, su proyecto imperial. Y Rusia lo que quiere es hacer la incorporación de los otros eslavos, o al menos de los que sea más fácil asimilarlos, o que sea mucho más fácil incorporarlos sin que ofrezcan tanta resistencia a su proyecto paneslávico. Como los Estados Unidos también tiene su proyecto, que primero fue un proyecto pan-anglo, ¿no? De los pueblos, de todos los pueblos anglosajones, y luego ya se lanzó a un proyecto imperial mundial de occidentalización a través de la democracia y el liberalismo de todo el globo. Entonces, no es que solamente esto es una cuestión que lo tiene Rusia, ¿no? Y China también tiene su proyecto imperial, ¿no? Pero Rusia, ya controlando su heartland, por ahora lo que pretende es simplemente subsistir, controlando esa cantidad de territorio hasta que pueda estabilizarse y luego ver si se expande o no. O sea, hay que entender que esta guerra que está haciendo Rusia no es una guerra imperial de expansión, es una guerra de aseguramiento de fronteras, ok, que no es el único, porque lo vimos también ya en el 2008 en Georgia. La guerra de Georgia en Osetia fue precisamente para estabilizar su frente sur en la zona del Cáucaso, y también por eso entraron en la guerra de Armenia-Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj. Porque, como ya expliqué, la Unión Soviética tenía unas zonas defensivas baratas que reducían el ancho de frente, ¿no? Y que permitía que sea mucho más económico la defensa. O sea, más o menos, hoy Rusia tiene que defender un ancho de frente de 2.500 millas, cuando si tuvieran un ancho de frente de unas 600 millas, la concentración de tropas que necesitan y los recursos económicos que necesitan para proteger esa zona serían la mitad. ok. Entonces lo que dicen, bueno, tenemos que expandirnos, avanzar, no porque queramos no porque tengamos la fuerza para ser un imperio o queramos un imperio, no, porque nos resulta mucho más barato defender nuestro territorio teniendo líneas avanzadas. Entonces, en la zona del Cáucaso, en Asia Central, en Kazajstán, que ya vimos que hubieron problemas precisamente en enero y los rusos tuvieron que mandar paracaidistas a Kazajstán para poder estabilizar la zona, porque ahí también hay barreras naturales. ¿Qué es lo que hace que sea más barato una línea defensiva? Que existan barreras naturales. Ok, Ya. Entonces Rusia tiene que controlar el Cáucaso porque sirve de barrera natural. Tiene que controlar el centro de Asia porque hay desiertos y barreras naturales que les permite a ellos hacer una defensa mucho más barata. Y luego, en Europa, tienen que controlar las planicies de Ucrania, el paso de Besarabia
al oeste de Ucrania, entre Ucrania y Moldavia, porque están los Cárpatos. Entonces los Cárpatos hacen un bloqueo, solamente queda el paso de Besarabia, que se lo tienen que taponar. Por eso los rusos todavía tienen tropas en Transnistria, que es un territorio secesionado de Moldavia. Crimea, que también ya la tienen, que la habían perdido, que ya la habían perdido al caer la Unión Soviética, que ya la tienen para evitar una invasión anfibia. Y las otras dos brechas que deberían controlar y que está en los planes de ellos controlar es las planicies del este de Polonia Ok. y los estados del Báltico. Con eso digamos que se completaría... Se completaría y se volvería la línea de defensa que tenía la Unión Soviética. Que Rusia se lance a eso. Si pueden hacerlo, lo harán. Ok. No sé si sea ahora, este año, el próximo año, pero si pueden hacerlo, lo harán. Cada día que pasa, Rusia tiene menos capacidad de poder lanzarse a la toma de los estados del Báltico y a la toma de las planicies del este de Polonia. Por la pirámide invertida. Exactamente, porque tienen el invierno demográfico. Perfecto. Ahora, una vez que mencionaste lo del estado más fuerte, aquí también quería mencionar a Gustavo Bueno. Él mencionó en una de sus conferencias que el fin de la guerra es la paz y la paz es el orden. Sí. Pero ¿quién da ese orden? Y él menciona que la paz y el orden es la del vencedor, es decir, el estado más fuerte. El más fuerte. Aquí muchas personas quizás o muchos programas se ha escuchado que dicen que no debería haber este conflicto armado. ¿Pero crees que hubiera habido otra forma o crees que esta es la forma correcta, digamos, en cuanto al orden? A ver, es que aquellos que dicen que no debió haber habido por una cuestión moralista no entienden cómo opera el mundo. Ok. Viven en un reino que no es de este mundo. Sinceramente, nos vamos entendiendo porque si no, no hay explicación para las guerras. Y no hay explicación para que la gran cantidad de la tecnología que tenemos hoy en día es producto de la guerra. Y la guerra es algo propio de la naturaleza humana, pero hay que entenderla por qué. Es porque el ser humano es malo y tiene un apetito no saciable, que era lo que consideraba Hobbes, que ese es el realismo político humano, que es la tesis que ha seguido Hans Morgenthau también. O es porque estructuralmente, como las entidades políticas se forman en una geografía determinada, los pone de manera inevitable en conflicto con otros. Pues una biocenosis en la cual hay grupos humanos, y en esa biocenosis esos grupos humanos para sobrevivir necesitan recursos. Y va a haber un momento dado en que el recurso no alcanza para todos. Y no hay manera de repartírselo tampoco. Entonces se lo toma el más fuerte. Ok, y él es el que lo reparte, el más fuerte. Digámoslo así. Si es que puede, porque porque los que no pueden repartirse los queda. Claro. Los que no pueden repartirse los queda. Y la historia ha demostrado que cuando si hay que hacer incluso recorte de población, con lo que eso implique, se lo hace. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. El mundo se gobierna con la política, que está conectada con la moral, que son las reglas de coordinación o de codificación del comportamiento de grupos, pero no con la ética. Que la ética es precisamente lo que aplica para los individuos. Pero no se puede gobernar con la ética, es imposible. Es imposible porque hay cosas que van a desbordar. O sea, se van a dar situaciones que van a desbordar la ética individual entre las personas que tiene que solucionarse con razonamiento político. Y en esto aquí ya Maquiavelo fue aquel que comienza a disociar, no a separar, pero a disociar política de moral. Y a su vez separarla de la ética, para saber cómo un gobernante debe precisamente ejercer su acción de gobierno. Pero asimismo Por lo contrario, colapsaría su Estado. ¿Perdón? Pero asimismo se vinculan. Tanto por eso dije está disociada, no separada. Okay. Es decir, la política, Maquiavelo disocia, y esa línea la sigue Hobbes, disocia la política de la moral, pero no pueden estar separadas. Bueno, antiguamente en los estudios de la filosofía, especialmente de la filosofía griega, no estaban disociadas. La filosofía política era filosofía moral a la vez. Ciertamente, y esto es algo que hay que reconsiderar, los pensadores católicos, precisamente de las guerras católicas protestantes, fueron los primeros que comienzan a hacer esta disociación, teniendo un análisis mucho más realista de lo que eran las relaciones internacionales y la guerra, ¿no? Entre estos Suárez, de Vitoria, que eran sacerdotes, y el mismo Baltasar de Ayala,
que era miembro del Estado Mayor de Farnesio en las guerras de Flandes, ¿no? Ellos vendrían a ser precursores de los estudios de la geopolítica actual, que hacen una transición con Pufendorf. Ok. De aquí ya, como para finalizar, ¿no? Ujú. ¿Creerías, de acuerdo a tu criterio y a la geopolítica, creerías que esto podría ocasionar una tercera guerra mundial? A ver, una tercera guerra mundial tendría que ser que combinaciones mundiales de ejércitos entren al conflicto. Hay guerras proxy de estados, de diferentes estados que están... Sí, claro, ya la guerra proxy de diferentes estados que están metiendo recursos es evidente. O sea, solamente hay que ver el armamento que tienen los ucranianos. Los ucranianos tienen misiles antitanques ingleses, alemanes y americanos. Entonces, eso es innegable. A que de aquí se dé un conflicto de combinaciones mundiales de ejércitos en diferentes teatros de operaciones a mayor distancia, no lo veo. No creo. No creo que sea así. Esto va a ser un conflicto contenido, limitado. A la larga, los pensadores estratégicos de Estados Unidos entienden perfectamente lo que Rusia está haciendo. La administración Trump en esto aquí fue muy hábil, porque ellos entendían que Rusia era una potencia en declive, que lo que buscaba era tener fronteras seguras y no sentirse amenazado. Entonces, la administración Trump lo que hizo fue no hostigar a Rusia. Ok, Ellos no son competidores para nosotros, pensaba en la administración Trump. No están a esta altura, somos muchísimo más poderosos que ellos. Nosotros controlamos el mercado internacional, nosotros controlamos totalmente las rutas de comercio internacional, nosotros controlamos el sistema de intercambios. No los hagamos agresivos, no los empujemos, no les hagamos lo que se llama estrategia del rollback, sino solamente estrategia de contención. Entonces, no los hacían sentir tan preocupados. Y no hubo este tipo de conflictos durante la administración Trump. Eso fue una estrategia sumamente inteligente. Eso demuestra que había gente con capacidad de pensamiento geoestratégico muy claro en la administración Trump. Ahora, en la administración Biden, evidentemente se ha continuado el pivote a Asia, que eso demuestra que hay claridad en las ideas geoestratégicas. Y los servicios de inteligencia han estado muy buenos en comparación a lo que pasó con las primaveras árabes. Es decir, en la época de la administración Obama, los servicios de inteligencia norteamericanos tuvieron unos fracasos extraordinarios que ahora no se dieron. Anticiparon la invasión, anticiparon los tipos de contingentes y armamentos y nutrieron de manera debida, y esto es gracias a los servicios de inteligencia americanos, a las tropas ucranianas de armamento que era el idóneo para el tipo de guerra que están llevando. A pesar de que vayan a perder, y yo creo que eventualmente gran parte de Ucrania será tomada, a lo mejor no toda, pero es porque ya en el balance de las fuerzas, Rusia tiene muchísimo más y además está dispuesto a arriesgar mucho más, ¿no? ok. Ucrania está peleando duro, pero no va a recibir un apoyo externo de tropas. Y lo que los americanos están haciendo es luchar esta guerra hasta el último ucraniano. Ok. Es decir, en algún momento Ucrania va a tener que obligatoriamente sentarse a Sí, porque dialogar. tampoco pueden esperar que el Estado sea totalmente destruido y toda su infraestructura destruida. O sea, y también hay un problema, porque los rusos ven a los ucranianos a sus hermanos. Esto es como que una guerra Colombia-Ecuador, una guerra devastadora entre Colombia y Ecuador. Es una cosa que es muy complicado incluso para la moral de los mismos combatientes. De alguna u otra manera, Ucrania tendrá que ser dividida como Estado y secluida o separada o que se prohíba su ingreso en la OTAN o cualquier tipo de escudo defensivo europeo. Ok. Precisamente para que este tipo de cosas no se vuelvan a dar, que es al oso herido no picarle el ojo, porque va a responder de manera agresiva, es evidente. Claro. Perfecto. Bueno, creo que con esto hemos, digamos que abarcado de una manera muy perfecta lo que sería este conflicto, ¿no? Y bueno, Gustavo, te doy las gracias otra vez por haber participado, haber aceptado la participación en el podcast. Y bueno, pues espero que en algún momento podamos otra vez conversar acerca de lo que serán temas políticos, quizás acá, o quizás temas geopolíticos a nivel internacional. No, Perfecto. no, muchísimas gracias. Cuando quieras, aquí para poder conversar de estos temas son muy interesantes. Perfecto. No se olviden de, bueno, seguirnos en Instagram, estamos en TikTok y este capítulo estará tanto en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast.